Buenas tardes, estamos aquí con Arely Castilla Macedo, que es directora de los derechos culturales, recreativos y educativos de la Alcaldía Cuauhtémoc. Somos Reina Aguiar, Adriana Martínez, somos las coordinadoras editoriales de la revista Antidogma de la Universidad de la Comunicación. Agradecemos muchísimo que nos hayan abierto este espacio, porque nos interesa hablar, pues, quizá en primera instancia, si pudiéramos definir, porque a nosotras personalmente, en tanto gestoras, nos gusta mucho este concepto de derechos culturales, que enmarcados así como derecho cobran un sentido diferente. Si nos pudieras decir de entrada, para entrar en calor, un poco al respecto. Bueno, el tema de los derechos culturales tiene una historia muy reciente, más o menos por ahí de los 90, entra con los DESCA, ¿no? Los derechos económicos, sociales, culturales, y se empezó a trabajar la cultura más allá como un tema de un entretenimiento, como eso, como un derecho, porque finalmente la cultura es parte de la construcción social del individuo y obviamente nos da identidad, nos da origen, nos da una serie de elementos, conciencia, sensibilidad, etcétera. Y esto se ha ido procesando, sobre todo desde la organización civil. Estuvieron trabajando todo este tema y obviamente esto impacta a los distintos colectivos, artistas, gestores culturales y se va trabajando cuando se viene la reforma política en la Ciudad de México con la Constitución de la Ciudad de México. Pues bueno, una de las cosas que se introduce precisamente es el tema de los derechos culturales, que obviamente ya también tenía un antecedente con la Ley General de los Derechos Culturales, que después se aterriza de manera particular a la Ciudad de México, que es la Ley de los Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Entonces, pues por supuesto que nos da un viraje completamente distinto al ejercicio de la política pública del tema de los derechos culturales. Anteriormente pensábamos la cultura como el payasito, el entretenimiento, el bailecito para el Día de la Madre, el Día del Niño, Navidad, Día de Muertos, ¿no? Y nosotros lo hemos concebido como algo más, o sea, es una política pública. Néstor Canclini dice que es una política pública de Estado, eso trae toda una connotación jurídica, conceptual, de cómo hay que trabajarla. Y desde la Alcaldía Cuauhtémoc, el alcalde Néstor Núñez, para él es una política pública prioritaria que no tan solo garantiza el acceso a la cultura, el derecho a la cultura de las y los habitantes de Cuauhtémoc, así como sus visitantes, porque tenemos un número importante de visitantes diarios, de turismo, de otras alcaldías, de turismo nacional e internacional, sino también es una herramienta que permite construir comunidad y reconstruir el tejido social. Oye, Arely, y ahora que mencionas este tema que se me hace súper importante de construir comunidad, es justamente que a mí me gustaría introducir el tema y platicar un poquito sobre esta iniciativa, este gran proyecto que surge de Crónicas de Barrio, ¿no? A nosotros nos gustaría un poco que nos platicaras cómo surge esta idea de generar el concepto de Crónicas de Barrio y evidentemente pues muy orgullosos de la Universidad de la Comunicación que forma parte de esto y que se ha sumado a este proyecto, porque yo sí creo en la cultura combinada, en la cultura contagiada, en la cultura donde se involucran varias figuras, ¿no? En este caso, pues la Alcaldía Cuauhtémoc, pero pues una instancia privada, ¿no? Que está aquí la universidad reforzando esto desde la parte académica. Platícanos, Arely, ¿en qué consiste el proyecto de Crónicas de Barrio? Bueno, yo quiero decir que el proyecto de Crónicas de Barrios no es una ocurrencia que nos casual sucedió un día, sino es precisamente parte del programa, del proyecto de gobierno del maestro Néstor Núñez. Cuando él presenta su plataforma de gobierno como candidato entonces y después ya como alcalde electo, una de las cosas que él tiene dentro del programa de gobierno es el tema de las biografías de las colonias, ¿no? Las crónicas de las colonias, precisamente en este sentido de generar identidad. En Cuauhtémoc pues contamos con, bueno, reconocidos con 3 barrios
emblemáticos históricos desde la época prehispánica, ¿no? Tlatelolco es uno de ellos, por supuesto, ¿no? Tepito es otro, San Simón Tonáhuac, ¿no? Hay más, pero todavía no, digamos, estos socialmente, oficialmente no están reconocidos, aunque hay una historia lo suficientemente amplia que pudiera respaldar eso, pero bueno, es un proceso. Entonces, volvemos a insistir, existe un tema de identidad, o sea, los tlatelolcas traen ahí una cuestión cargada la agenda, ¿no? Con los temas, sobre todo porque son, aparte, históricamente Tlatelolco ha sido el escenario social de una serie de gestas y movimientos y luchas que les han dado a ellos también cierta identidad. Tepito, bueno, pues no se diga, ¿no? Es internacionalmente conocido, quizás el San Simón pudiera ser un poco menos visible, pero no por ello menos importante. Entonces, pero no nada más son estas colonias, o sea, también está el tema de los que son de Roma Condesa, ¿no? Tú vas a caminar las colonias y ves Altavista, Vista Alegre, y ellos también han generado una identidad y te cuentan de dónde salieron, son colonias que se generan con españoles que vienen del exilio de 1934-35 con el general Cárdenas, y entonces te dicen por qué las calles se llaman como se llaman. Claro. Y así la Doctores Obrera, bueno, también tiene toda una historia. Entonces creemos que todo esto que la gente tiene mucho que contar, y entonces las crónicas de barrios fueron como una primera etapa. Viene una segunda que la intención es convertirlas, visualizarlas en cortometrajes. Vamos a sacar en cuestión de 15 días más o menos la convocatoria para el cortometraje. Perdón que interrumpa, nada más. Esta primera parte, según entiendo, fue una convocatoria que se lanza para recibir estas crónicas, así ¿cierto? Es. A nivel es un concurso. Un concurso de literatura, y de ahí abrevan ustedes, hacen una selección, tienen un jurado que es externo a la alcaldía. Externo, y son en 3 distintas categorías, ¿no? Hubo infantil, jóvenes y abierta. Y agua abierta, y entonces salieron diferentes ganadores, y es así ahora que se están poniendo. Que fue en el mes de mayo, aparte, o sea, acaba de terminarse en el mes de mayo. Sí, se premió en junio. Se premió en junio. Y el objetivo era también cómo se está construyendo la identidad, cómo ya la traen construida, obviamente, las personas mayores, las adultas, gente de nuestra edad, pero también cómo la están construyendo el joven. Por ejemplo, decíamos el tema de los mercados, que también es un tema que genera identidad. El abuelo puso la pollería, que después fue del papá y ahora está con los hermanos. Entonces, cómo asumen ellos esa parte en donde el mercado es parte de su vida, ¿no? O sea, si tú dices el Beethoven, San Juan, o sea, se hinchan de orgullo diciendo, es nuestro mercado, ¿no? Y esto, San Juan dice, es el único mercado de este tipo en Latinoamérica, y realmente lo es, ¿no? Claro. Y sabemos, Arely, ¿cuántas crónicas se recibieron? No sé si en cada categoría o en general, o un aproximado de cuántas crónicas, es decir, para tener un poco una medida de la participación. Se recibieron 58 crónicas. Okay. De esas 58 crónicas, más o menos un 20% fue como infantil, quizás menos, un 25% fue juvenil, y el resto fue la abierta. Claro. Que esto es bien interesante, ¿no? Porque también permite ver un poco cómo está conformado el tejido social y cultural de la alcaldía, ¿no? Sí. Y puede ser un barómetro que en un momento dado les permita ver a dónde hay que meter más impulso, ¿no? Si en este caso, ¿qué tenemos que hacer para incentivar el desarrollo de la narrativa en los niños o en los jóvenes, ¿no? Habida cuenta que, bueno, la figura del cronista tiene todos unos antecedentes, tiene toda una historia, y que finalmente se está rescatando con este proyecto. Y que yo decía, viene un segundo paso, que es el tema de hacerlo visual mediante un cortometraje que tiene también que ver cómo vivo mi barrio. Y va a venir un tercero que tiene que ver con contar la historia de las colonias a través de la historia de las mujeres, desde un tema de perspectiva de género, ¿no? Porque la señora que vende tamales en la esquina
de Orizaba, por ejemplo, y no sé, Puebla, por decirte algo, que tiene 20 años, ha visto cómo en esos 20 años se ha ido transformando ese espacio. Claro, qué riqueza. Entonces, la abuelita que arma las posadas de la calle durante 35 años, te puedo contar si antes ahí pasaba el tren, no pasaba, ¿no? Por ejemplo, en Atlampa todavía llega el tren a las fábricas. Okay. No sé, a lo mejor la gente que no vive ahí no lo sabe, pero todavía su última parada es si no mal recuerdo, una aceitera. Okay. Y llega todavía a la fábrica de Atlampa. Claro. ¿No? Entonces, pero también desde su visión, desde cómo ellas lo han vivido y cómo se ha ido transformando también. Claro. El asunto. Entonces, esa es una tercera etapa que vamos a ir construyendo, claro, obviamente de manera paulatina, claro, durante la administración de este gobierno. Y digamos, la Universidad de la Comunicación interviene en esta segunda etapa y... Bueno, intervino desde la primera. Bueno, porque los profesores fueron jurados, ¿verdad? Parte de los jurados, bien. Intervino literaria, intervino educal, estuvieron ahí participando con nosotros, y por supuesto que en esta segunda etapa también intervino el ARO, que es arte obrera, y en esta segunda etapa pues por supuesto que vamos a estar invitándolos a la segunda y a la tercera etapa a construir esta parte, y que se vayan sumando los más que puedan, porque pues el tema es ese, sumar y construir en conjunto para pues poder lograr el objetivo. Y digamos, una vez que se cuente con los cortos o este material que se produzca, ¿de qué manera se regresa a la comunidad? ¿En qué La Alcaldía Cuauhtémoc tiene una página que se llama, que es un pendiente que tenemos, subir las crónicas, una página que se llama El Corazón de México. Ahí se puede visualizar todo lo que se hace en materia de turismo y cultura por parte de la alcaldía. Exclusivamente es para turismo y cultura. Está la página oficial de la alcaldía, en donde bueno, pues puedes ver lo de obras, gobierno, jurídico, servicios urbanos, etcétera, seguridad. Pero esta página es específica para eso. Vuelvo a insistir, la política pública en materia de cultura para la alcaldía, para el alcalde, es un tema prioritario, y en ese sentido es que le ha dado su importancia, también generando una serie de redes en Facebook y en Instagram, que se llama así El Corazón de México, y ahí es donde nosotros hemos dado a conocer convocatorias, actividades, eventos, etcétera. Y ahora sí, también para presentar la revista, en la revista vamos a sacar esta publicación de Crónicas de Barrio, que va a ser súper importante, pero también me gustaría volver al tema, o sea, vamos saltando en las diversas etapas, pero yo creo que todavía no hemos acabado de hablar del proyecto de Crónicas de Barrio. Cuando reciben ustedes las distintas participaciones de la gente, se separan, entonces participan los distintos jurados, se hace la premiación y se obtienen tres de cada categoría. Y posteriormente se selecciona y queda un primer lugar, un segundo lugar y un tercer lugar. Así es, y hubo un reconocimiento. Okay. ¿Y nos puedes platicar un poquito de estos? ¿Cuál fue el primero, cuál fue el segundo, cuál fue el tercer lugar? Muy grosso modo, ¿de qué trataban? Por ahí supe que hay un mimo y por ahí hay unas historias. Platícanos un poquito. Sí, ahí quien tiene mucho más claro el tema precisamente es el subdirector Oscar, que se dedicó a el tema de estar revisando todos los trabajos. Pero te puedo decir que de los que yo tuve oportunidad de ver, algunos eran como cuentos, ¿no? Eran cuentos, sobre todo en el tema de los niños. Y en el tema de los adultos, pues había mucho como la añoranza de todo el tiempo pasado fue mejor. Claro. ¿No? Y pero también la esperanza de poder que su espacio se construya de manera diferente, y me parece que en la gran mayoría de ellos está reflejado como el tema muy personal de la familia, exacto, los amigos, la escuela, ¿no? Quizás planteado de manera muy distinta, algunos mucho más claros que otros, pero pues en grosso modo es en la temática que giraron las crónicas. Y es súper interesante, me parece, ¿no? Que de pronto
esto dé cabida a una transformación, porque ya se da el resultado, se tienen estos 3 ganadores, se les dan sus premios, se difunde esta obra a través de su página, lo cual me parece excelente, ¿no? Pero esta segunda etapa de ahora llevarlos a la pantalla, ¿no? Hacer un cortometraje de cada uno de ellos, vincularlos y poderlos proyectar, que a mí me parece una gozada enorme, ¿no? Porque finalmente vamos a tener esta oportunidad de tenerlos tanto en línea, como imagino yo que se podrá dar la ocasión de hacer una presentación general, ¿no? De cómo se ficcionaron, ¿no? Estos cuentos, cómo se llevaron a la pantalla y cómo se fueron realizando las locaciones, inclusive, que quiero yo pensar que serán dentro de la alcaldía. Sí, obviamente el tema de los cortometrajes tienen que ser dentro de la alcaldía, con gente de la alcaldía. Este tema de Crónicas de Barrios está enganchado a lo que llamamos Circuito Cultural Cuauhtémoc. A ver, platícanos. Y el Circuito Cultural Cuauhtémoc es como lo que cobija todo el programa cultural de la alcaldía, los cineclubs, el teatro, las bibliotecas, las casas de cultura, los círculos de lectura, la biblioteca, los festivales. Hay un programa de 33 festivales durante el año y parte de crónicas lo insertamos y lo vinculamos junto con uno de los festivales temáticos. Son 25 territoriales y 8 temáticos, y uno fue precisamente de jóvenes poetas y letras contemporáneas. Okay. Y ahí es donde se insertó el concurso de Crónica de Barrio. Ahí mismo se va a insertar en el último festival, que es el de Libertades, que se va a llevar a cabo en Tlatelolco. Se va a insertar el de cortometrajes, ¿no? ¿Cuándo va a ser el de 20, 21, 22 de diciembre. Okay. Pues, obviamente ahí vamos a estar teniendo un espacio de exposición de los cortos, ¿no? Claro. El espacio es muy amplio, nos va a dar para quien quiera ir y ver la actividad cultural que se desarrolla en el escenario, pero también para quien quiera sentarse, tomarse un café y ver el tema de los cortometrajes. O sea, nos parece que aparte tenemos distintos espacios como las casas de cultura. Claro. Tenemos 3 teatros en donde podemos ir también programando el tema de los cortometrajes. Tenemos los miércoles de cine en los teatros, entonces nos parece que es un espacio ahí importante. Okay. Y este proyecto del que hablabas tú sobre la cuestión de generar esa temática en perspectiva de género, ¿tienen alguna fecha ya prevista? No una fecha definitiva. Nosotros esperamos más o menos por enero, febrero iniciar ya es la aplicación del instrumento, porque requiere una metodología, ¿no? Claro. Requiere un instrumento que te permita hacer la entrevista. Perfecto. Determinamos que fuera una entrevista porque a las mujeres les cuesta mucho escribir sobre ellas mismas. Sí. Entonces, pero si te lo cuentan, es mucho más rico y claro, mucho más lleno de experiencias y vivencias, ¿no? Okay. Entonces también puedes tú buscar o preguntar lo que estás buscando. Claro. Sí, a nosotros se nos hace crucial este tema porque evidentemente somos mujeres y habitamos la Ciudad de México. Entonces, qué importante retomar las historias, pero también, como decías, el reconstruir el tejido social, ¿no? Y ojalá que todas estas actividades, desde la cultura, la recreación, el entretenimiento, vayan también encaminadas a cambiar un poco esta forma tan violenta en la que estamos metidos, lamentablemente, ¿no? En donde, pues sí, el caminar por las calles, etcétera. Sí, es fundamental. Digo, la semana pasada estuvimos en Artes Gráficas, una plaza muy complicada en términos de seguridad, y lo vivimos con la gente, ¿no? Esta semana vamos a estar en el Parque El Indio, también hay en La Esperanza, cerca de Tránsito, por la Boca, perdón, y también es un espacio complicado en esos términos, pero la gente termina agradeciéndote más que puedas llevar estos espacios culturales, porque también es como les das una luz ahí. Sí, es un respiro. Sí. Bueno, Arely, y nos estabas diciendo que esto se va a retomar en las diversas, ¿no?, instancias que ustedes tienen para promover la cultura.
A mí me gustaría preguntarte muy en concreto, en este sentido de la intervención de la Universidad de la Comunicación, ¿qué mensaje podrías darles tú a la comunidad en general, al profesorado, al alumnado, exalumnado inclusive, sobre la participación en este tipo de actividades que evidentemente se promueven desde las alcaldías, ¿no? Porque de pronto nosotros tenemos como este vago concepto de quién sabe qué hace nuestra alcaldía, ¿no? Que nos arregle las banquetas, que nos cheque las luminarias, etcétera, ¿no? Pero no sabemos realmente todo esto, ¿no? A mí se me hace una tristeza enorme ver de pronto casas de cultura donde se ofrece una agenda cultural diversa y que están vacías, ¿no? Entonces a mí me gustaría en un momento dado que platicaras, que les dieras un mensaje a esta comunidad universitaria. ¿Qué les podrías decir para tratar de contagiar un poquito esta emoción que da el trabajar los temas culturales, hablando de derechos culturales? ¿Qué les podrías decir para tratar de fomentar y de incentivar su participación? Pues que participen, porque aquí hay una cantidad de insumos importantes para el tema de la creación, ¿no? Lo que hagan en el tema de fotografía, el documental, la radio, la televisión, los medios escritos. Si tú quieres contar historias, ser una ventana, pues hay que pisar tierra y hay que participar y hay que proponer también, ¿no? Entonces, pues me parece que estos espacios en los que coordinamos gobierno, la sociedad, nosotros, ustedes, asociaciones civiles, instancias no gubernamentales, espacios académicos, pues es fundamental. Sí me parece que hay un desencanto terrible en general en la sociedad, pero que con estas cosas pudiéramos poner nuestro grano de arena para hacer todo lo contrario. Y tienes razón, digo, una de las cosas con las que nosotros nos hemos topado es como con el tema de la apatía, pero una de las cosas que el alcalde nos ha inculcado es el tema de acercarnos a la gente, y el acercarnos a la gente implica gastar suela y tocar. Y te pongo un ejemplo: nosotros tenemos una casa de cultura en Obrera, en un espacio muy complicado, que prácticamente era un elefante blanco, y que ahorita está cobrando vida porque lo estamos haciendo con los vecinos. Claro. Entonces ellos nos están diciendo qué es lo que necesitan y requieren, ¿no? Yo llego y le ofrezco mi menú de solamente hay esto, ¿no? Entonces, porque si no, no vamos a avanzar, porque mi menú podrá ser muy exquisito, pero a lo mejor no es lo que ellos requieren y necesitan. Y en ese sentido estamos tratando de construir y rescatar la Casa de Cultura en conjunto. Entonces, pues ha sido interesante y nos parece que eso es parte del proceso que tenemos que poner, que nosotros como gobierno somos facilitadores y que tenemos que aprender a escuchar a la comunidad y que construir con ellos, ¿no? Obviamente nosotros dentro de una normatividad, porque esa tampoco la podemos dejar a un lado, pero pues sí hay que construir mucho con la sociedad. Pues Arely, te agradecemos enormemente cuán importante es esto que nos dices, cuán importante es la invitación a que seamos todos desde nuestras trincheras proactivos y que ayudemos a generar esos cambios que queremos ver justamente. Pues a nombre de la revista Antidogma y de la Universidad de la Comunicación te agradecemos enormemente y pues a seguir colaborando en esto que tanto nos interesa, que es la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.